Y entiendo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Guillermo Robledo. Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Tom bien. Masitelli. ¿Qué dice? ¿Le gusta que le diga Tom Masitelli? No, no me gusta para nada, pero ya cumplí 66, así que... No, pero Tron es otra cosa. Tron es el tipo que amplía la visión de las cosas. Puede ser un niño de 5 años, puede ser no, pensé que me decías Don. un pendejo como nosotros de 40. No, Tron. Bien, bien. Bueno, está bien, perfecto. Tron. Sí. Tron Masitelli. Bien, perfecto. Va bien. Saludos Va bien porque... a toda la gente de la radio. Gracias. Vos sabés que nosotros efectivamente tratamos de tener una mirada amplia de las cosas y el mismo objeto de estudio, verlo desde distintos ángulos, porque la realidad puede llegar a confundirnos. Ahora, voy a empezar por lo más superficial. Yo veo una escena, yo estoy en política hace muchos años, veo una escena que se repite una y otra vez, la veo en uno y otro canal, y lo que veo, lo creo. Es decir, veo que un tipo desenfunda una pistola, o por lo menos veo en el momento en que la pistola apunta a la cara de la vicepresidenta y es martillado ese arma, y que es lo que veo, un intento de magnicidio. Y lógicamente lo primero que hago es solidarizarme con quien fuera la víctima, repudiar el hecho y exigir una investigación que nos lleve a la verdad. ¿De qué se trata esto, verdad? Y hay mucha gente que con una óptica de opositora, por decirlo así, y viendo que el fenómeno genera una épica en torno a la vicepresidenta, que sale ilesa de un intento de magnicidio, plantean que ha sido todo un teatro. A todos les he contestado, vayan a la justicia y pongan las pruebas. Ahora bien, ¿cuál es tu tesis, tu hipótesis? Vos que sos adscripto a la teoría conspirativa de la historia, ¿cuál es tu mirada sobre lo que aconteció? Porque yo creo muy poco en las chances de que estemos hablando de un personaje aislado. Pero bueno, te dejo a vos para que desarrolles. Bueno, mirá, de que es un personaje aislado, eso se cae solo, no. Es muy divertido en ese punto, ayer un lapsus que escribió La Nación, que se equivocó y en lugar de escribir un periodista lobo solitario puso lobo solidario. Un lapsus interesante para trabajar. Es una nota de color sobre el tema de si este hombre fue un lobo solidario o un lobo solitario. Para mí fue un lobo solidario. ¿Con quién? Con sus mandantes, que evidentemente la Policía Federal dio tierra liberada, claro. Zona liberada. Liberó el territorio. No está en discusión. Eso es lo que se ve también. Ahí ya hay una conspiración, así que claro. Ahora, el problema es quién maneja la policía. Entonces, los que dicen, no, estuvo armado, pero ¿estuvo armado por quién? ¿Estuvo armado por Cristina para victimizarse o estuvo armado por los enemigos de Cristina como señal mafiosa? Yo me inclino por eso. O sea, te llegamos a la cabeza, no te disparamos porque no queremos, ¿no? Por eso digo que es un lobo solidario, no es un lobo solitario ni un loquito, porque ese tipo de prácticas, de manejo mafioso que suelen hacer los servicios de inteligencia, es carito. Ella había dado 2 pasos muy fuertes, no solamente el discurso de respuesta al alegato del fiscal, sino otro que pasó menos desapercibido, pero fue más fuerte todavía, que es cuando interpeló que la ciudad el carácter de autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Eso fue una semana de antes. Sí. Una semana antes. Eso es muy fuerte, es la primera vez que un político de nivel de Cristina interpela el estatus político de la ciudad de Buenos Aires. No hay que descartar ese punto también en el análisis del mensaje mafioso, porque fue. La ciudad de Buenos Aires es el corazón de Cambiemos. Desde siempre, desde Boca, de los negocios de Boca con la ciudad deportiva, a Macri, a la red y demás, y que ella diga, interpele, bueno, ahora pongo los cañones y vamos por el estatus actual que tiene la ciudad de Buenos Aires, bueno, es un tiro fuerte, y eso fue 4 días antes de este mensaje mafioso, así que... Puede ser, pero yo no lo veo tanto por ahí. Yo creo que acá hay intereses en dividir a la Argentina. Es decir, hay intereses en exacerbar nuestras diferencias y en que confrontemos, más allá de las ideas, que confrontar en el mundo de las ideas está perfecto,
manifestar las diferencias, está perfecto, pero estas divisiones que parecen insalvables, donde no podemos dialogar, donde incluso, fíjate vos que hubo periodistas, lo escuchaba ayer, también de una periodista que decía, había periodistas que permanentemente castigaban a Cristina y que, bueno, tienen una gran cantidad de seguidores, y el tipo o esa gente se manifestó solidaria frente al episodio, cosa que parece absolutamente natural, pero sus seguidores se la agarraron con ellos. Es decir, que acá hay una base social también que alienta estas divisiones, estos odios intraargentinos, y esto me parece que exacerbarlo es en beneficio de intereses extranjeros. Lo digo claramente, o de intereses muy concentrados, ajenos al interés de las mayorías populares. Sí, no, en ese aspecto coincido totalmente. Que hay intereses extranjeros atrás de todas estas jugadas, no tengo ninguna duda. Por ejemplo, y no puedo dejar de vincularlo en esa lógica internacional al futuro triunfo de Lula. Lula gana dentro de 2 meses, Lula quiere pactar con Argentina un diseño de una divisa común entre los dos países, que significa un recorte del poder del dólar en la América Latina, y eso no lo va a hacer Massa, pero sí lo va a hacer Cristina, como candidato de las elecciones del año que viene. Entonces, ese enfrentamiento que vos decís no es un problema moral de que estamos divididos y demás, eso está planificado desde afuera, justamente para provocar enfrentamiento, porque por ahí algún periodista que antes la criticaba a Cristina la dice, ahora se solidariza, pero el resto, viste cómo son los halcones y las palomas, el resto sigue sembrando el odio y el odio sigue creciendo en la sociedad. Entonces, sí. Pero me parece que el objetivo es ese. Acá hay un gran temor internacional de que un eje entre Lula y Cristina, candidata a presidente el año que viene, produzca el nacimiento de una nueva divisa internacional. Para mí eso es lo que está atrás. Si Massa es el candidato de Frente a Todo, eso no corre ningún riesgo. Ni Alberto ni hablar, pero yo creo que ya no puede ni ser mi candidato. Pero ¿quién es el líder del peronismo en las elecciones del año que viene? ¿Massa o Cristina? Y para mí, eso es lo que está operando, esto que vos decís, ese odio en la sociedad que se sigue sembrando. Yo ayer pensaba que si la mataban a Cristina, ¿no? Estoy seguro que Mirta Legrand iba a dudar de que estaba en el cajón. Sí, seguramente alguien como dudó, no, Mirta Legrand dudó de que Néstor estaba en el cajón. Fíjate vos el grado de lo que vos decís, el odio. Entonces iban a dudar de quién estaba dentro del cajón. Personajes indiscutibles y amados como Mirta Legrand, y eso pasó, fue público. Entonces, ahí tenemos un problema estructural, son 20 años de sembrar ese odio que vos decís, muy planificado, hay que trabajar el tema de los sesgos, que es un tema muy muy potente en ese tema, de cómo hay algoritmos de comunicación planificados para sesgar y para sembrar el odio, y eso funciona cotidianamente. Y eso tenemos que pensar como nación cómo lo neutralizamos, porque si no, hasta la buena gente se confunde con esos sesgos y termina diciendo cualquier cosa. Sí, claramente. Pero volvamos al hecho. Sí. El hecho es que la custodia, vamos a ser bien intencionados, digamos, como si fuéramos niños, ¿no? Entonces, la custodia se distrajo. La verdad que una custodia lo único que tiene que hacer es proteger a la persona en la calle, porque cuando la persona está en su casa, la protección es mínima, lógicamente, porque es más difícil que sea agredida adentro de su casa o adentro del Senado. Entonces, y resulta que estaban distraídos. Ahora bien, se acerca este tipo, nadie se da cuenta de que este tipo viene, saca un arma, y hasta que el tipo no le pone el arma en la cara, todos están distraídos, nadie se da cuenta, dispara y felizmente falló la bala, pero después la justicia probó 50 tiros y los 50 anduvo bien la Versa 380, quiere decir que andás a ver si esto no pudo haber sido efectivamente una verdadera tragedia. Ahora, una vez que el tipo lo agarran, que no lo agarra la policía, lo agarran los militantes, que es una vergüenza. El arma también es contaminada, es decir, porque el arma no sigue el curso que debió haber seguido, cosa que cualquier policía, aunque no esté en la policía científica, sabe que una prueba de esa naturaleza
no tiene que estar contaminada o el mínimo de contaminación posible. Después le sacan el celular y el celular parece que lo hubiera usado un niño que le borró todo, ¿no? Y eso fue la policía. La verdad es que es todo muy bochornoso. ¿Cómo se explica toda esta serie de cosas si no es y sin que nadie tenga una responsabilidad política, sin que haya un superior a la propia Policía Federal que salte como responsable de todo esto? ¿Cómo lo ves eso? Mira, lo que vos decís es claramente, a mí no me extraña, porque si es una operación conspirativa de algún servicio de inteligencia, este protocolo de confusión y de ensuciar la prueba posterior a los hechos forma parte del protocolo. Claro. O sea, una acción de esas características tiene la fuerza de planificarlo, de ejecutarlo y después de confundir el sistema judicial. Y eso ha pasado en todas las pruebas. Acordate la prueba de la AMIA, o acordate la prueba de Río Tercero. Se pasaron 30 años con la prueba confusa. Bueno, digamos que con Nisman también se pisotearon. También. Entonces, a mí no me asombra que desaparezca, digamos, el teléfono, como decís, que se ensucie la prueba, porque forma parte del protocolo de acción de la conspiración. No van a dejar la verdad. Tienen que confundir la verdad. Bueno, pero en los grandes atentados estuvo la policía. Todos sabemos que estuvo la policía. En este también aparece la policía. El tema es que... Y aparece la Policía Federal y el responsable es el jefe político de la Policía Federal, que es Aníbal Fernández, que tendría que estar renunciado ya, claramente, ninguna duda. ¿Quién es el responsable político? Y eso me cuando parece tuvo un protagonismo. Cuando tuvo un protagonismo en el conflicto de la semana anterior y demás, ¿y cómo? ¿Y qué explicación da? Por ineficaz tenés que renunciar. No es una ineficacia de un robo de una bicicleta. Es la vicepresidenta de la Nación, no la sabe cuidar, que tienen que ir. Ya. Que lo sostenga es insostenible para el presidente de la Nación. Esa es mi opinión con respecto a los responsables políticos. Sí, ahora, comparto ese punto de vista. Es decir, casi yo te diría que... Bueno, te cuento una anécdota nada más, que nos vamos del tema, pero... cuando se da la invasión de Alemania a Rusia, una de las primeras acciones de guerra es que sorprenden a una cantidad enorme de aviones que estaban estacionados y los bombardean y les revientan todos los aviones. Y el jefe a cargo, que no recuerdo el nombre, inmediatamente ve esa escena, el tipo saca un arma y se pega un tiro. Acá ni siquiera renuncia. ¿Vos estás proponiendo eso? No propongo que se pegue un tiro. Yo sé, pero... Digo que hay una cuestión de honor para la gente que llega al Estado. El honor tiene un valor. Pero aparte un problema de que el presidente lo tiene que sacar. Señor afuera. Por mucho menos sacó ministros, por muchísimo menos sacó ministros Alberto Fernández. O renuncia o lo tiene que echar. Es así porque por muchas menos diferencias se cambiaron ministros, y esto es grave, y es un problema eficaz. No sos eficaz, te he hecho porque no sos eficaz. Claro. Así de sencillo, no es ideológico, ni político, ni nada. No estás preparado para lo que tienes que hacer. Ni más ni menos que custodiar a la vicepresidenta y a la líder política. Encima, y decir que sos peronista, no sabes cuidar a la líder del peronismo. Ya está suficiente. No puede seguir. Te hago otra pregunta que me parece a mí que es que es el ABC, digamos. Una vez escuché, no lo voy a decir, no voy a dar el nombre, por parte yo conocí mucho a esa persona, voy a decir que una persona, estoy hablando de aproximadamente 10 años atrás, así que más o menos, que dijo que la Argentina, que tiene altas responsabilidades en el Gabinete Nacional, que dijo que la Argentina no tenía hipótesis de conflicto. A mí me pareció inverosímil. Justamente si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, si no tuviéramos ninguna hipótesis de robo o de crimen, disolveríamos la policía. Si no tuviéramos ningún conflicto internacional, ninguna hipótesis, disolveríamos las Fuerzas Armadas, porque no habría ninguna hipótesis y nada se justificaría. ¿Para qué hacer ese gasto? Me pareció casi un dislate fuera de la realidad. Ahora, ¿cómo es que este gobierno no tiene como hipótesis
la posibilidad de un atentado contra uno de sus integrantes y en particular la referencia más importante que tiene el espacio. ¿Cómo es que no tiene esa hipótesis de trabajo? Mira, en mi opinión no se tiene la hipótesis porque la dirigencia política de la Argentina no ha asumido el estado de guerra comercial en que estamos. O sea, se juega a las pasos, se preocupa si va a haber paso, de esto, del otro, el candidato, y no se asume quién sería la hipótesis de conflicto y qué tipo de conflicto. A ver, a nosotros no nos van a venir a invadir. No hay posibilidad de hipótesis de conflicto, ni de Latinoamérica ni de afuera. No van a venir, ni nos van a venir a tirar bombas atómicas. O sea, es otro tipo de conflicto que no se ha asumido, que es que la Argentina y la región, pero la Argentina en especial, tiene un potencial de recursos naturales, humanos, cada vez mayores. Entonces vos sos un territorio a conquistar, ahí tenés una hipótesis de conflicto, o sea, los intereses extranjeros les interesan, no les interesa, y cuando digo conquistar, muchas veces las potencias en la historia no solamente conquistan para tomar posesión, sino para que tomar posesión y que esos recursos no se desarrollen. Uh-huh. Eso está probado, creo que es el caso nuestro. Entonces, esa hipótesis de conflicto, que es la guerra comercial, que lo puede decir, vos no tenés ningún tipo de economía complementaria con Estados Unidos, competís en todo, en los granos, en el gas, en el petróleo, en las vacas, en el biocombustible, en todos lados sos competidor de Estados Unidos. Entonces ahí tenés un enfrentamiento comercial, y eso es lo que no se asume en la Argentina. A partir de que no asumís eso, no desarrollar la hipótesis de conflicto. Entonces el que dijo eso, no sé quién habrá sido, está totalmente equivocado. No es un conflicto militar en el sentido clásico de invasión, pero la guerra comercial es un conflicto. Es casi diría el motivo de todos los conflictos de las guerras. Entonces, ese señor que dijo eso no está preparado para ser ministro. Claro, no además, te cuento, estaba en defensa, a calcular hace más o menos 10 años atrás, pero no viene al caso porque me parece que yo trato de personalizar lo menos posible, salvo los casos en que es indispensable. Pero fíjate vos que cuando Pino Solanas llega al Congreso allá por fines del 2009, nos encontramos con una situación que es que Joe Lewis, que es la persona que tiene esa mansión gigantesca frente al lago Escondido y que tiene secuestrado al lago Escondido, y a donde iba a descansar Mauricio Macri, esa persona que a todas luces uno puede suponer que no es él, sino que es la corona británica, al mismo tiempo tiene un aeropuerto en la misma latitud, ¿verdad?, pero sobre el Atlántico, es decir, a algo así como 2 horas de vuelo desde Malvinas. Y nosotros hablamos en ese momento con algún militar y la hipótesis que manejaban, reservadamente los militares, pero bueno, como no doy nombres no viene al caso, es que esto podía significar una línea de corte de la Argentina, es decir, que te interrumpieran la logística, es decir, la posibilidad de comunicación, de transporte a partir de ese paralelo, más o menos paralelo 41, cosa por el estilo, 40-41. Quiere decir que, bueno, me parece que un país, sobre todo teniendo ocupado 1.639.000 kilómetros cuadrados de su mar, más las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, omitir la hipótesis de conflicto. Nosotros tenemos un conflicto y muchas hipótesis. Exacto. Sí, es correcto, todo lo que vos decís, lo suscribo. Por eso digo que, pero ¿cuál es ¿dónde está el debate nacional de la hipótesis de conflicto? No hay. No está en la agenda. No está en la agenda. Y creo que es responsabilidad nuestra, del pueblo en el llano, o de dirigentes que asuman el tema, de discutir esas hipótesis de conflicto. Te pongo otra, por ejemplo. A mí me da vergüenza el otro día, cuando vi que se hace la conferencia americana de submarinos, y el único país que no tiene submarinos es la Argentina. Y eso, a ver, somos uno de los países que tiene más territorio en el mar y no tenemos submarinos. Entonces, a ver, y no es que el submarino es tener la bomba atómica y que salen miles y millones de dólares. No, ahí tenés un error político de asignación de presupuesto para los submarinos. Sí.
Entonces, tenemos ese problema gravísimo, y para mí tiene que ser el eje de la campaña electoral del año que viene, tiene que estar sobre la base del hipótesis de conflicto. Asumamos la verdad. Basta de que hacer una campaña electoral sobre ver quién tiene los ojos más celestes, quién es más gorila, menos gorila. Discutime, politizar a la sociedad en la campaña electoral, que es lo que yo espero que haga Cristina, sobre la base de lo que vos decís, de cuál es la hipótesis de conflicto y cómo ni siquiera te digo es un conflicto que vos vas a plantear, enfrentar y vencer, cómo negociás con esos factores de poder. Pero primero tenés que asumir lo que existe. Como vos bien decís, si un ministro dice no existe, y bueno, entonces no entendés nada de cómo está funcionando, a pesar de los hechos. A ver, el año pasado, acuérdate, los Estados Unidos le metieron preso a la gerenta general de Huawei, en Canadá, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, eso es guerra comercial. Eso es guerra comercial. Entonces, ningún hecho te convence. Bueno, estás haciendo un gran ñanduceo, digamos, que creo que es el problema. Hacemos un ñanduceo con las hipótesis de conflicto, ñanduceo en el sentido de esto del refrán popular, de meter la cabeza en el pozo del avestruz, el ñandú, y ahí está el problema. No resuelve nada con hacer un ñanduceo. A mí tengo la esperanza de que este hecho que se ha producido con Cristina, que ha sido un planteo emocional muy fuerte, nos haga sacar la cabeza del pozo de que hay hipótesis de conflicto. Entonces pongámoslo sobre la mesa y empecemos a discutir. Eso tengo la esperanza, ¿no? Pero, sí, claro. Estados Unidos, por ejemplo, tantas hipótesis de conflicto tiene como que tiene entre 750 y 800 bases militares por fuera del territorio de los Estados Unidos. Así que mirá, claro, si tiene hipótesis de conflicto, ¿no? Y nosotros no tenemos ninguna. Nosotros no tenemos ni submarinos, pero ni siquiera tenemos asumido que tenemos un conflicto comercial. No te hablo militar, porque las bases son militares. Pero nosotros tenemos un conflicto comercial. Total. ¿Cómo funciona? O sea, a ver, Lula te va a ganar las elecciones dentro de 2 meses, te va a venir a plantear que hagamos una divisa común entre entre Argentina y Brasil, y vos vas a tener acá a todo cambiemos diciendo, y Milei diciendo que hay que dolarizar, y nosotros ¿qué decimos? ¿Qué dice el peronismo? Pregunto yo. ¿Qué dice el peronismo? O sea, Cristina, que ahora se ha peronizado, bueno, tiene que asumir de que la bandera peronista es la divisa común con Lula, para enfrentar este hipótesis de conflicto que es comercial, ¿tá? Aunque las hipótesis de conflicto comercial tienen acciones de conspiración paramilitar como esta que acabamos de vivir, porque es una intimidación a la dirigencia argentina. Así es. La que se acaba de vivir. Entonces, te hago la última, Guillermo, porque se nos fue el tiempo. ¿Pensás que se va a poder llegar a la verdad en estas circunstancias o como en la película y como Ícaro, o digamos en el viejo cuento griego, ¿no? Donde Ícaro quiere huir de la isla, salir de la isla pegando con cera y el sol le derrite las alas y lógicamente no puede huir? ¿O crees que es inaccesible llegar a la verdad? Mira, desde el punto de vista de las formalidades, el sistema judicial es absolutamente inaccesible, ¿no? Porque, como te decía, ellos tienen un protocolo de destrucción de pruebas, así que ni hablar. Aparte, en lugar de meter a otros servicios de inteligencia a competir, yo ¿qué haría? Meto a distintos servicios de inteligencia del mundo a competir para aclarar el tema. No le doy al servicio de inteligencia de Estados Unidos que me aclare qué pasó con el teléfono. Eso es un infantilismo preocupante. Por eso creo que la cuestión judicial nunca va a tener claridad, pero sí la politización del tema. Me parece que esa es la clave. La politización del tema es en los términos que estuvimos hablando en las preguntas anteriores. O sea, que no baje la ola, que se plantee el odio, pero no que se quede en el odio, como me dijiste al principio, interno, que nos peleamos entre los argentinos por el odio a ver quién dice que cadáver está dentro del ataúd. No, vamos por el que conduce el odio. Y hay pruebas suficientes de quién conduce el odio, ¿no? Bienvenido una ley como la que está planteando, discutiendo en el Congreso, pero vamos por el jefe, no solamente por el periodista. Porque el periodista pone la cara de un medio de comunicación, él no es el dueño, el dueño responde a poderes extranjeros, y ahí hay que ir. Por eso digo, lo importante, para que no pase lo como Ícaro, es aumentar la politización de lo que pasó. Bien, bueno, veremos cómo evoluciona todo. Bueno. Y volvemos a conversar en cualquier momento. Cuando quiera, muchas gracias. Tron Masitelli. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Bueno, hemos hablado con Guillermo Robledo.